Bueno, hola a todos. Hoy estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital. Detrás de mí es la tienda Motor Class. Es un líder de motos de equipamiento, cascos, todos para moto en Mercado Canarias. También distribuidor oficial de Alpinestar, Dainis, Shark y otras marcas. Hoy vamos a ver, he comprado cosas para mí, para mi trabajo, y vamos a verlo. Y vamos también a enseñar por qué compré esto y todo. Vamos a ver con Sergio, también mi amigo, y vamos a dar una charla sobre equipamiento. Vamos. Bueno, ahora estamos en la tienda que también la marca Motor Class lleva más de 30 años en el mercado. Y puedes ver, la tienda es espectacular. Tiene el stock más grande en Canarias, entonces si te falta comprar algo para moto, aquí es el sitio. Yo, por ejemplo, he preferido la marca Alpinestar y también he comprado un casco nuevo que vamos a ver en un momento. Y nada, ellos están operando de lunes a sábado, entonces bienvenido a comprar alguna cosita guay para motos, ¿no? ¿Qué pasa, hombre? Hola, Sergio. ¿Cómo estamos? Y ahora vamos a ver con Sergio. Buenas. Vamos a ver todo el equipamiento que he comprado hace poco y vamos a hablar un poquito por qué compré esto y qué marcas y tal. Pues vamos a ver. Vamos para allí. Bueno, de todas formas, una de mis marcas favoritas es Alpinestar. Y porque Alpinestar es una marca premium de Italia y que lleva, ¿cuántos años lleva eso? Desde el 63, desde los años 70. Entonces, eso tenemos aquí, pero vamos a empezar con el casco. Sí, vamos a empezar con el casco. En este caso hemos elegido el AGV AX9. Hemos asesorado a Ondrej en que creemos que lo mejor que le conviene a él por el tipo de ruta que suele hacer y por su trabajo, su profesión, sería un casco gama Adventure. Hemos elegido el AX9 en versión carbono porque es más ligero. En concreto, este modelo pesa alrededor de unos 1.365 gramos, lo cual es bastante ligerito en comparación con otros homólogos de otras marcas. Lo bueno que tiene este casco es que es un casco muy versátil, ¿no? Lo podemos utilizar tanto como lo vemos ahora mismo, que sería con la visera y con pantalla, como también lo podemos quitar la visera y dejarlo solo con la pantalla, quedándonos con un casco completamente touring. O inclusive podemos quitarle la visera, la pantalla y usar unas goggles, unas gafitas de off-road, o también con la combinación de off-road con la gafita Google y la visera, con lo cual se nos quedaría un casco pues prácticamente muy parecido, muy similar a lo que viene siendo un casco de enduro. Una de las cositas que más me gusta que tiene este casco es que, si se fijan, lo que viene siendo la mentonera viene renovada en comparación con su predecesor. Viene provista de un deflector, el deflector es totalmente desmontable, con lo cual podemos hacer que el piloto en cualquier momento pueda redirigir el flujo de aire a donde más le convenga dentro del casco, ¿vale? En el caso también de los interiores, el AGV AX9 de carbono viene provisto con los interiores premium de AGV. Evacúan muy bien el sudor, teniendo en cuenta que Ondrej muchas veces se mete también por carreteras o pistitas de tierra. Sabemos que la conducción pues, es un poquito, digamos, más técnica, de más alto rendimiento, y por lo cual vamos a sudar un poquito más. Necesitamos que los interiores evacúen bien el sudor, ¿vale? Por supuesto viene provisto de un cierre de doble anilla, que es el más seguro que hay en el mercado, que es el que encontraremos siempre en los cascos que son tope de gama, son de gama alta, ¿vale? Y de todas formas, yo siempre flipo con diseño de carbono. No sé por qué, pero mi casco integral que tengo es Shark también, carbono. Y nada, eso es un cascón. Sí, visualmente se ve muy bonito, obviamente, lo que es la fibra de carbono, en especial este que es efecto brillo. Eso no pesa nada, ¿eh? No pesa nada, 1.365 gramos, pesa aproximadamente por lo mismo que un casco de competición de MotoGP, ¿vale? Es espectacular. Viene también provisto de un Pinlock Max Vision, que es el de mayor calidad que se provee con los cascos ahora mismo, ¿vale? Y la visión, muy importante también, que no lo hemos nombrado antes, si se fijan, lo que es la pantalla. En el caso de la X9 tiene un ángulo de visión horizontal de hasta 190 grados y vertical de hasta 110 grados.
por lo cual pues, nos asegura que tengamos una conducción cómoda y segura. Bueno, terminamos con un casco, ahora las botas de Alpinestar, mi marca preferida, una favorita. ¿Y qué tenemos dentro? Pues mira, André, tenemos las Alpinestars Corozal. Son, por ende, el buque insignia en botas Adventure de la marca italiana. Como sabemos, Alpinestars empezó, como decíamos antes, en los años 70 con botas, entonces es su especialidad. Hemos elegido estas botas, pues, sencillamente por lo mismo que comentábamos antes en cuanto al resto de la equipación, ¿no? Ondrej se dedica al tema del mototurismo o motoaventura, entonces ellos van tanto por carretera como off-road, necesitamos una bota que sea mixta, entonces las Corozal son prácticamente perfectas para estas funciones. Estamos hablando de una bota con base de una bota de enduro combinada con prestaciones de una bota touring. Entonces, lo más importante, pues bueno, esta bota está compuesta de 3 materiales principalmente. Uno sería la piel, en este caso piel de plena flor, está utilizando Alpinestars para esta bota, que es un tipo de piel que se curte con extractos vegetales para que tenga más durabilidad en el tiempo, ¿no? Por otro lado, también está provista de microfibra, sobre todo en la parte delantera y en la parte trasera, que es muy resistente a la abrasión. Y por último, también está provista de poliuretano, ¿vale? Una especie de polímero reforzado. Lo vamos a encontrar principalmente en la parte exterior de la bota y en la parte interior, sobre todo para aislar del calor de la moto, ¿vale? La botita Corozal, que de botita tiene poco porque es una señora bota, está provista de una membrana Dry Star. ¿Por qué? Porque necesitamos que la bota sea impermeable. Como decíamos antes, a pesar de que eminentemente los chicos están rodando aquí en Canarias y no es que sea un clima muy lluvioso el nuestro, sí es verdad que de cuando en cuando pues, cae algo de lluvia y aparte si hacen off-road y por ejemplo hay barro, pues necesitamos que nuestro calzado sea impermeable. Pero sin olvidarnos de la transpirabilidad. Entonces la membrana Dry Star lo que asegura es que la bota sea totalmente impermeable, pero nos asegure que transpire y que podamos usarla durante todo el año, ¿vale? Una cosa muy interesante es la estructura de lo que es la suela de la bota. La estructura está hecha en acero y está vulcanizada. ¿Qué quiere decir que está vulcanizada? Pues que todo este caucho crudo que tenemos aquí, con un compuesto químico con el que se utiliza el azufre, se endurece todo lo que es la suela y nos aseguramos de que sea impermeable y que tenga mucha durabilidad en el tiempo, ¿vale? Si se fijan, se parece mucho a lo que viene siendo una suela de bota off-road, pero más tirando hacia una esencia mixta, ¿vale? Para que tenga un buen grip con las estriberas de la moto, pero para que tenga un buen agarre cuando estemos fuera de la moto, ¿vale? Viene provista de 2 anclajes, muy parecidas, por ejemplo, a la gama Tech, que es de off-road, de botas off-road, y por dentro también viene provista de un velcro, que lo que asegura es que sea un ajuste perfecto independientemente del grosor de nuestras pantorrillas y que se quede totalmente estanco. Pasamos, si quieres, a las chaquetas y pantalón. ¿Qué te parecen las botitas, Ondrej? No, es que me encanta el diseño, también el color marrón, que Sí. casi todas las botas son negras, pero de todas formas esto es un... Mira, esto es un modelo 2021, nuevo. Sí, este modelo se lleva fabricando desde 2019, se ha ido renovando 2019, 2020, 2021. Han habido algunas mejoras imperceptibles para mucha gente. Nosotros que conocemos nuestros productos, pues sí que lo hemos visto, como por ejemplo el panel de acordeón que tiene en la parte frontal y el panel de acordeón que tiene en la parte trasera. Esto se hace a mano, ¿vale? Entonces hace que la bota pues sea un poquito más cómoda. Después tiene también un sistema biomecánico en la zona de los enganches, de los ajustes, que lo que hace es que la bota pues sea mucho más flexible, a pesar de ser muy segura y tenga unos refuerzos internos muy rígidos y muy resistentes, hacen que la bota sea cómoda en todo momento. Ese tipo de mejoras, pues quizás a lo mejor visualmente una persona que conozca esta misma bota de 2020 o 2019, en respecto a la de 2021, pues a lo mejor no lo pueda ver. Pero son detalles técnicos que se agradecen, sobre todo cuando vamos a pasar mucho tiempo encima de la moto, y los pies es importante tenerlos bien cómodos para que nosotros podamos estar a gusto en la ruta, ¿no?
También importante quiero preguntar el precio de PVP, que creo que es algo Sí. curioso. Esta bota olvidamos también esta, pero... Precio de PVP de las Corosal en estos momentos son 289,95. Es que me parece por esta calidad, es una Sí. bota ¿sabes? De marca premium, Sí. me parece muy buen precio. Sí, en ese sentido, la verdad que Alpine Stars, sobre todo en lo que viene siendo la línea más Adventure, al igual que por otro lado la línea urbana, han apostado por, digamos, poner unos precios un poquito más contenidos, más que nada porque quiere que la gente también conozca la calidad de su equipamiento Adventure, obviamente también para competir con otras marcas que hay en el mercado, ¿no? En el caso del casco, que antes no lo comentamos también, precio PVP realmente son 599,95. Nosotros aquí en Canarias el PVP que tenemos es 529,95. Tratándose de un casco de estas características también, hecho a mano en fibra de carbono y con una calota multidensidad, la verdad que es un precio bastante competitivo también. Y claro, yo toda la vida sigo con cascos de muy baja calidad, porque nunca, ¿sabes? No sé por qué, pero al final es tu cabeza y eso no tiene precio. Es lo más importante, sí. ¿Sabes? Si te pasa algo y te hace daño a la cabeza, fin. Exactamente. Yo, hombre, dentro de todo el posible equipamiento que todos podamos tener, creo que eso es algo que todos sabemos o deberíamos de saber, que la cabeza es lo más importante, ¿no? Sobre todo, pues, evitar cualquier tipo de fractura, eso es indispensable. Entonces, pues bueno, este tipo de casco obviamente nos asegura que vamos a tener unas prestaciones óptimas en seguridad, al igual que hablamos también en ligereza. Importante lo de la ligereza. ¿Por qué la ligereza, no? Pues hombre, dependiendo del tipo de ruta que hagamos nosotros, generalmente Ondrej se pega muchas horas encima de la moto, sobre todo si va con un grupo a lo mejor de riders que vienen desde afuera y que quieren estar todo el día pues conociendo las islas, son muchas horas encima de la moto. Tenemos que cuidarnos también las cervicales, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos las cervicales? Pues básicamente intentando buscar el casco, pues un casco lo más ligero posible, ¿no? Sin restar en prestaciones de seguridad. En ese sentido yo creo que el AGV X9 reúne todas las condiciones. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver el chaqueta, pantalones y después guantes. Bueno, seguramente todos ustedes conozcan la Andes V2, que fue la superventa en chaquetas Touring del año pasado y el anterior. Hay algunas modificaciones con respecto a su predecesora. En este caso hemos elegido esta chaqueta por la misma razón que hemos elegido también las botas y el casco. Se adapta mucho mejor al tipo de ruta y al tipo de trabajo que Ondrej hace junto con Canary Ride en la función de su negocio. Esta chaqueta es una chaqueta que es todoterreno, le va a servir para todas las estaciones, sobre todo aquí en Canarias, que tampoco tenemos unas desviaciones térmicas muy grandes. Viene provista de membrana Dry Star, al igual que las botas, como comentábamos anteriormente, hacen que la chaqueta sea impermeable y transpirable. Como vemos por aquí, la chaquetita también te viene provista de un forro térmico extraíble de manga larga de 120. Si estamos con el forrito extraíble puesto, está provisto de 2 bolsillos en los laterales, pero si quitamos el forrito interior, seguimos manteniendo los bolsillos en los laterales de la chaqueta, ¿vale? Es una chaqueta Touring Adventure, entonces obviamente va a tener mucho bolsillo porque está preparada para hacer grandes rutas, grandes viajes en las que vamos a necesitar que sea una chaqueta muy práctica, ¿vale? Por otro lado, tenemos agarres y sujeciones tanto en brazo como en antebrazo como en cintura para que tenga un ajuste y un fit perfecto al piloto. Cuando quitamos el forrito térmico llega la temporada de más calor o se echa el día encima, mucho sol, mucho calor, quitamos el forro térmico extraíble y vemos que la chaqueta está provista tanto de ventilaciones, entradas de ventilación directa por la parte delantera como extracciones por la parte trasera, asegurando así que el piloto se encuentre lo más a gusto, lo más cómodo posible dependiendo de la climatología que nos encontremos durante el camino. La verdad es que yo tengo todavía Andes 2. La Andes V2 tienes tú, Y sí. esto es un gran cambio, ¿no? Es un gran cambio, sobre todo en el material y sobre todo también en las protecciones. Las protecciones anteriores que tenía, por ejemplo, la Andes V2, venían provistas de la Pro Armor, era una protección más rígida, que a veces incluso, pues bueno, dependiendo de la persona, podía ser un poquito de fricción con los codos.
Hemos cambiado, Alpinestars ha cambiado, los italianos saben hacer las cosas bien y han decidido cambiar y poner la Bioflex Plus. Son unas protecciones compuestas, certificadas por supuesto, tanto en hombros como en codos, que son muchísimo más flexibles, pero que absorben muy bien el impacto. Como sabemos, en el mundo de las protecciones y del equipamiento técnico, al igual que básicamente en todos los mercados, se va avanzando muy rápido y en el caso de las protecciones ni va a ser menos, ¿no? Lo que se busca es que sea lo más cómodo posible, ofreciendo la mayor protección posible también. Sí, sí, es una chaqueta grande. Bueno, ¿qué tú crees qué tipo de jaqueta? Bueno, en Canarias, porque tenemos el tiempo, Ajá. tiene mucha variedad, desde calor, una calufa tremenda, hasta frío de narices. De narices, picos de la nieve cuando subes. Sí. Entonces, es que creo que hay que tener una chaqueta que cubre Exactamente. todo, ¿no? Nosotros, la suerte que tenemos, ¿no?, en Canarias es que podemos encontrar, al igual que encontramos diferentes tipos de paisajes por nuestras bonitas islas, también encontramos diferentes tipos de climatología en el mismo día. Entonces, si vas a estar de ruta en moto y vas a estar dando vueltas por toda la isla, lo más seguro es que te encuentres ese tipo de climatología muy fácilmente, con una sola diferencia de media hora o una hora, ¿no?, de camino. Entonces, este tipo de chaqueta, una chaqueta que nosotros denominamos de entretiempo, que quizás en península, en temperaturas más extremas se puede quedar corta, pero aquí en las islas va perfecta, puedes utilizarla durante todo el año. Otra cosita también importante, el tema de los bolsillos que comentábamos antes, ¿no? Como vemos, tenemos bolsillos por todos lados, ¿no? Entradas de aire por los laterales, bolsillos frontales en el pecho, bolsillos laterales en la parte baja de la cintura. Por detrás tenemos un bolsillo muy grande. Aquí esto pues, se puede utilizar tanto para guardar guantes, por ejemplo, cuando sales de la moto, guarda los guantes, los ponemos aquí, o inclusive si quieres guardar la membrana y la membrana térmica que tenemos dentro, el forrito térmico, si no tenemos sitio para guardarlo, lo podemos poner aquí también porque cabe perfectamente. Por dentro también dispones de otro práctico bolsillo a la altura del pecho, que está muy bien para no tener que estar buscando, si estamos sentados encima de nuestra moto, buscando lo que necesitamos tener muy a mano. Este bolsillo es totalmente estanco, impermeable y además de gran capacidad, ¿vale? De gran capacidad, nos puede caber móvil, llaves, cartera, todo lo que necesitemos y nos aseguramos de que permanezca bien seco y a mano, ¿vale? Está certificado para 2 kilos de gofio dentro. Sí. Bueno, perfecto, pues terminamos con chaqueta. Que Muy bien. También la Andes 2 que tengo, lo tengo en color. Bueno, Tiene un color mimetizado. Sí, sí. Tiene un color como gris mimetizado, sí. Ahora, Esta vez hemos ido más por el verde forest, que se llama, vale. que es un color que bueno, que te puede pegar con cualquier tipo de moto y ya sea el tipo de moto que sea, o sea, el color, el diseño de la moto trail. Obviamente esto está diseñado para ir encima de una moto trail o maxi trail, ¿vale? Y la anterior mimetizada estaba muy chula, pero quizás a lo mejor para cuando quisieras cambiar tú como tiene una flota bastante extensa, pues cambiar de una moto a otra, pues a lo mejor no se veía igual, ¿no? Bueno, importante también el precio PVP. 249,95. Este sería, digamos, un primer precio de chaquetas Touring Adventure de Alpinestars. Me parece una bomba. Sí. Bueno, perfecto, muy contento. Bueno. Vale, seguimos con los pantalones. En cuanto a los pantalones, hemos elegido pues el conjunto de la parte inferior de la chaqueta Andes, que sería el pantalón Andes V3. Lo hemos elegido en el mismo color, ¿vale? Para que vaya combinado. En este caso el pantalón, características técnicas y composición exactamente igual que la chaqueta. Viene confeccionado en un poliéster 600D de alta durabilidad y alta tenacidad, muy resistente a la abrasión en caso de caída. En las partes de mayor fricción, como por ejemplo las rodillas, viene provisto de unos refuerzos en poliuretano, al igual que la chaqueta. Viene también provista de unos refuerzos en poliuretano en la parte de los codos. Y también viene provisto de un forro térmico extraíble. Quizás aquí en Canarias, al menos que estés rodando en una época muy fría del año, por la zona de la montaña, quizás si te vas por la zona de Tejeda, en el caso de La Palma, pues los muchachos, en el caso de Tenerife, pues el Teide, quizás a lo mejor lo agradezcas, ¿no? Seguramente que el resto del año no lo utilices. El de la chaqueta sí, el del pantalón no tanto.
Interesante, viene también con unos tirantes para aquellas personas que quieran mantenerlo arriba. ¿Por qué? El pantalón viene preparado, si se fijan, con una cremallerita en la zona de la cintura, ¿vale? Esta cremallera es la que vamos a utilizar para unir con la chaqueta, que también viene provista de la misma cremallera, creando así un conjunto perfecto totalmente estanco, como si fuera un mono, pero realizado, confeccionado en cordura o en poliéster 600D en este caso, ¿vale? Totalmente impermeable también, membrana Dry Star, también lo utilizamos en este pantalón y totalmente transpirable. A ver, sí. Sí, esto es importantísimo, ¿eh? Sí. Sí. Igual que la chaqueta, te viene provisto de entrada de aire directa al pantalón y también te viene provista de la Bioflux Plus en las rodillas. ¿Por qué? Porque como comentábamos antes, antiguamente venías con la Pro Armor, es un tipo de protección que es muy rígida y a veces algunas personas pues sentía como que le hacía un poquito de fricción con las articulaciones, en este caso las rodillas. Se ha cambiado, se han puesto las Bioflex, que son muy flexibles, pero absorben muy bien el impacto, ¿vale? Perfecto. También provisto de bolsillos laterales, en fin, sigue mucho en sintonía con la chaqueta para que sea el conjunto Touring Adventure perfecto, ¿vale? Por último, creo, André, que tenemos que ir con los guantes, ¿no? Venga. Perfecto, vamos para allí. Bueno, en este caso hemos elegido los Alpinestars Corozal V2. Ya antiguamente existían este guante, ya existía, que era el Corozal a seca, y este es el Corozal V2. Ha habido algunos cambios con respecto a su predecesor. Básicamente ha sido el compuesto del guante, es muy parecido al anterior, pero en este se le añade más piel. En el caso del Corozal, si damos la vueltita, vemos que es un guante que está confeccionado totalmente en piel de cabra, tiene 3 capas en piel de cabra, como vemos en la parte inferior. Sí, señor, de cabra. ¿De Fuerteventura? Sí. No, de Fuerteventura no, esas no las tocamos. Piel de cabra, 3 capas de piel de cabra. En la parte de abajo, si nos fijamos, viene con unos insertos en goma eva para amortiguar los golpes en caso de caída, ¿vale? Viene provista del Finger Touch, esto es esta membranita que vemos aquí, es para utilizar dispositivos táctiles. Si por ejemplo estás viajando con tu GPS o con un dispositivo táctil, no te quieres quitar el guante, no hace falta que te lo quites porque puedes usar tu móvil o tu dispositivo táctil con esta membranita. Por otro lado, la parte interior también viene con unos refuerzos en una licra elástica que también es resistente a la abrasión, simplemente para dar más flexibilidad al guante, porque cuando hay mucha piel ya sabemos que es muy rígido. Cierre con velcro, como vimos por aquí, para que haya un ajuste perfecto. Viene preparado para que puedas utilizar el guante por debajo de la chaqueta, ¿vale? Viene preparado para que puedas poner el guante debajo de la chaqueta perfectamente. Por otro lado, protecciones en los nudillos en poliuretano inyectado. Viene con una cobertura, que esto es simplemente para embellecer el guante, pero queda muy bien, ¿vale? Y aparte te viene con más insertos por aquí, más refuerzos en goma eva en la falange de los dedos y en la parte superior. ¿Para qué? Para dar más resistencia a la abrasión en caso de caída. Cómoda, ¿eh? ¿Qué tal lo ves? Sí. Es cómodo y es nuevo. O sea, sí, que, claro. No. O sea, que tiene La verdad que que ceder eso un es más poquito. para invierno, porque me siento, ¿sabes? Normalmente estoy usando Los Copper, guantes, sí, Alpinestars Copper. Que respiran Sí, súper muy bien, ventilados. Sí. pero claro, a veces te queda corto y Exacto. Necesitas un guante un poquito más técnico, frío, quizás. porque... Sí. Este caso, pues bueno, estamos hablando que es un guante que viene también con un tejido soft shell, un tejido técnico soft shell, sobre todo en la parte de arriba. Entonces lo que está asegurando es que corta mucho el viento, ¿no? Aparte también está provisto, igual que en el resto de la equipación, de una membrana llamada Dry Star, que es la que comentamos antes, que es como si fuera el conocido Gore-Tex, pero patentado por Alpinestars, ¿no? Entonces nos aseguramos otra vez de que nuestras prendas sean totalmente impermeables y transpirables, ¿vale? O sea que, Andrés, yo creo que ya con esto te vas completito para irte de ruta, ¿no? Perfecto. Ahora falta más rodar con la moto. Exactamente. Muy contento, ¿eh? No sé. Bueno, de todas formas también tengo protección de espalda, que Sí. ya tengo también de Alpinestar. Creo Sí. que es fundamental tenerlo. Es fundamental tenerlo. En el caso de, por ejemplo, la chaqueta Andes V3,
la Alpinestar Sand V3, puedes utilizar una de inserto que se coloca dentro del compartimento, o si tienes una, por ejemplo, como el amigo Andrei, un poco más técnica, que te llega por debajo hasta el coxis, de tiranta, la puedes utilizar debajo. De hecho, una de las novedades de esa chaqueta es que viene preparada, viene optimizada por si quieres utilizar un chaleco airbag debajo de la chaqueta, ¿vale? Entonces, en ese sentido no vas a tener ningún problema. Por supuesto, mientras más protección mejor. Claro. Nosotros siempre recomendamos que con la compra de la chaqueta, como desafortunadamente las marcas pues no incluyen la protección dorsal, la protección de espalda en la chaqueta, pues que se haga un pequeño esfuerzo e intentar poner, aunque sea una protección de inserto, que son un poquito más económicas, pero nos aseguramos que por lo menos gran parte de nuestra espina dorsal se quede cubierta en caso de recibir algún golpe. Y a ver si, espérate aquí, a ver si tienes alguna cosa que... Este es el producto que más le gusta a Andrei de todo el equipamiento. Estos son socks. Son calcetines. De Alpinestar. Sí. Maravilloso, cambia todo. Entonces, recomiendo siempre tener calcetines de la moto porque sí. Es realmente súper cómodo, súper sí, cómodo. Sí, a ver, Andrei está muy contento porque él se los llevó para un viaje que se hizo en octubre a Andalucía, sí. ¿Verdad? De ruta. Y tuvo la suerte de probarlos y la verdad que son muy cómodos. ¿Qué pasa? Que estos calcetines están hechos con unas fibras que, aparte de evacuar muy bien el sudor y ser muy mulliditos y ser muy cómodos, esas fibras con las que está confeccionada el calcetín pues son vasoestimuladoras, ¿no? Muchas veces estamos mucho tiempo encima de la moto y al estar mucho tiempo encima de la moto pues la sangre, digamos que no fluye bien por nuestras piernas. Estos calcetines de lo que se aseguran, igual que la ropa interior técnica de moto, de lo que se aseguran no es solamente de mantener bien la temperatura, sino de que la sangre fluya como tiene que fluir y sentirnos más cómodos encima de nuestra moto. Perfecto, completito, ¿no? Muy completo, más que completo. Gracias. Gracias a ustedes, chicos, la verdad que ha sido un placer y para nosotros poder equipar a unos profesionales como ustedes. Así que, bueno, cualquier cosita por aquí estamos. Bueno, esto es fin del vídeo de mi equipamiento de 2021 para el trabajo que hacemos en Canary Ride. Y recomendamos visitar la tienda Motorclass en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital, en calle Viriato número 26. Estamos muy cerquita de las canteras. Perfecto, pues nos vemos. Chao. Hasta luego.